Cubierta de hormigas, la apache susurró, el nombre que el desierto cayó. El sol comenzaba a elevarse sobre el horizonte, pintando el cielo con tonos dorados y naranjas. El desierto despertaba lentamente, con un calor que aún no era sofocante, pero que prometía ser intenso al mediodía. Entre las dunas y las piedras gastadas por el viento, una figura se movía con paso seguro pero silencioso. Era Nayeli, una mujer apache, joven pero con ojos que reflejaban la sabiduría de generaciones que la habían precedido. Su cabello negro caía en trenzas que se movían suavemente con la brisa, y su rostro, sereno pero firme, parecía parte del paisaje, como si el desierto la hubiera moldeado con paciencia durante toda su vida. Nayeli caminaba con cuidado, observando cada detalle del terreno. Sus pies descalzos sentían la textura de la arena y las pequeñas piedras que la cubrían, y a cada paso, parecía escuchar el susurro de la tierra bajo sus pies. Ella no estaba sola, aunque nadie más se veía a simple vista. Había aprendido a confiar en el desierto, a leerlo como un libro abierto, a entender sus señales y a respetarlo. Los ancianos de su tribu siempre decían que el desierto habla, pero solo aquellos que saben escuchar pueden comprender su lenguaje. Mientras avanzaba, Nayeli recogía hierbas y raíces que conocía desde niña. Cada planta tenía un propósito, unas servían para curar heridas, otras para aliviar la sed, y algunas, más misteriosas, se usaban en ceremonias antiguas que conectaban a su gente con los espíritus de la tierra y del cielo. Su abuela le había enseñado a reconocerlas, a sentir su energía y a saber cuándo era momento de recogerlas y cuándo dejarlas crecer en paz. La conexión con la naturaleza era profunda, casi sagrada, y Nayeli la sentía en cada respiración. Pero aquel día no era como cualquier otro. Había algo en el aire que le hacía estar más alerta de lo normal. El viento traía aromas extraños, mezcla de tierra mojada en alguna lejana tormenta y el humo de un fuego reciente. Nayeli sabía que había pasado alguien por allí antes que ella. No era raro, los caminos del desierto eran antiguos y a menudo usados por viajeros, comerciantes o exploradores, pero algo en esos rastros la hacía sentir que la presencia era más importante, más cercana. Sus pasos la llevaron a un pequeño valle escondido entre dunas. Allí, la tierra estaba cubierta de pequeñas marcas que parecían hormigas dispersas, moviéndose en un orden extraño, como si quisieran mostrarle algo. Nayeli se agachó y examinó las huellas con atención. No eran huellas de animales, ni de un viajero común. Eran marcas que alguien había hecho con cuidado, pero sin intención de dejarse encontrar. Su corazón latió más rápido, no de miedo, sino de anticipación. Algo importante estaba allí, esperando ser descubierto. Nayeli recordó entonces las historias que su abuela le contaba al caer la noche, cuando la luz de las estrellas iluminaba la tienda y el fuego chispeaba suavemente. Historias de ancestros que caminaban el desierto buscando algo que nadie más podía entender. Historias de nombres secretos, de lugares ocultos, de conocimientos que solo se transmitían en susurros. Había un hombre, dijo su abuela una vez, que debía permanecer en silencio hasta que alguien digno y preparado llegara a pronunciarlo. Ese nombre estaba ligado al pasado de su gente, a secretos que el desierto había guardado durante generaciones. Y Nayeli sentía, sin saber cómo explicarlo, que ese nombre la estaba llamando desde algún lugar más allá de las dunas. El sol seguía subiendo, y el calor comenzaba a hacerse sentir. Nayeli decidió detenerse bajo la sombra de una roca grande y rugosa. Allí se sentó, apoyando la espalda contra la piedra caliente y cerrando los ojos por un momento. Podía escuchar el canto de un ave distante, el zumbido de los insectos y el susurro del viento jugando con la arena. Todo parecía normal, y al mismo tiempo, cargado de significado. Cada sonido era un recordatorio de que el desierto no estaba vacío, y de que ella no estaba sola en su búsqueda. Después de unos minutos de descanso, Nayeli abrió los ojos y miró nuevamente las marcas en la arena. Con dedos cuidadosos, siguió el rastro de huellas que se internaban más profundamente en el valle. Cada paso que daba la acercaba a algo que aún no podía ver,
pero que sentía cerca. Había aprendido a confiar en esa sensación, esa intuición que se convertía en una guía cuando la mente y el corazón estaban en armonía con la tierra. Mientras caminaba, Nayeli recordó otra enseñanza de su abuela, la paciencia. El desierto, decía ella, no se apresura. Todo llega en su momento, y solo quienes respetan su ritmo pueden descubrir sus secretos. Nayeli respiró hondo y continuó avanzando, consciente de que estaba entrando en un territorio donde las respuestas no serían inmediatas, y donde cada descubrimiento requeriría atención y respeto. El valle se estrechó y las dunas comenzaron a alzarse como murallas naturales. La arena bajo sus pies se volvió más fina, y el sol más intenso. Nayeli se cubrió con un paño ligero que llevaba en la cabeza, pero su determinación no disminuyó. Sabía que lo que buscaba estaba cerca. Había sentido su presencia desde que comenzó su viaje esa mañana, y ahora cada señal, cada sonido, cada aroma parecía confirmar que estaba en el camino correcto. Finalmente, llegó a un pequeño oasis escondido entre las dunas. No había agua visible, pero sí rastros de vida, plantas resistentes al calor, pequeñas huellas de animales y piedras que parecían colocadas con intención. Nayeli se arrodilló y examinó cada detalle con cuidado. Allí, entre las rocas, encontró un objeto que la hizo contener el aliento, una piedra tallada con símbolos que reconoció de inmediato. Su abuela se los había enseñado, y ahora comprendía que no estaba sola en su búsqueda. Alguien, en algún momento, había estado allí antes que ella, dejando señales que solo alguien preparado podía entender. Nayeli sonrió suavemente. Sentía la presencia de los ancestros, como si ellos mismos la guiaran en silencio. Sabía que su viaje apenas comenzaba, y que los secretos del desierto estaban a punto de revelarse, poco a poco, con paciencia y respeto. Y mientras el viento movía la arena a su alrededor, Nayeli susurró en voz baja, «Estoy lista». No pronunció el nombre todavía. Sabía que el momento exacto llegaría, y que cuando lo hiciera, todo cambiaría. Con esa sensación de propósito, Nayeli continuó explorando el oasis, observando cada planta, cada piedra, cada rastro de vida que allí se encontraba. Cada detalle contaba una historia, y cada historia era una pieza del rompecabezas que ella había venido a descubrir. El desierto, amplio y silencioso, parecía esperar a que ella diera el siguiente paso. Así terminó su primera jornada, con la luz del sol alcanzando su punto más alto y el calor envolviéndola como una manta ardiente. Nayeli estaba cansada, pero su espíritu estaba alerta y su mente llena de preguntas y curiosidad. La aventura apenas comenzaba, y sabía que el desierto, con toda su majestuosidad y misterio, tenía mucho que enseñarle. Nayeli amaneció con la primera luz del día. El desierto estaba más silencioso de lo que esperaba, como si contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. El calor matutino todavía no era fuerte, y la arena parecía más suave bajo sus pies. Se levantó despacio, estirando los músculos adormecidos por la jornada anterior. Cada movimiento era medido, casi ceremonial, porque sabía que estaba entrando en un territorio lleno de secretos. No podía permitirse distracciones. El oasis donde había pasado la noche parecía distinto bajo la luz del sol. Las sombras de las rocas se alargaban, y los colores de las plantas, antes apagados, ahora brillaban con tonos verdes y dorados. Nayeli caminó despacio, observando cada detalle. Encontró pequeñas huellas de animales que se movían entre las piedras, rastros que parecían contar historias de cómo sobrevivían en aquel lugar inhóspito. Pero su atención no estaba solo en los animales, algo más humano, estaba presente. Mientras caminaba entre las rocas, notó que la arena estaba marcada con líneas muy finas, casi imperceptibles. Se inclinó y observó con cuidado. No eran huellas de personas comunes, eran como mensajes, símbolos que alguien había dejado intencionalmente. Nayeli los reconoció al instante, pues su abuela le había enseñado a leer los signos del desierto. Cada línea, cada curva, tenía significado.
Algunas indicaban agua, otras alertaban sobre peligros, y unas pocas señalaban lugares donde el pasado había dejado su rastro. Nayeli siguió esas marcas, sintiendo que la guiaban hacia algo importante. El viento comenzó a levantarse, trayendo consigo arena y polvo que golpeaban suavemente su piel. Ella levantó un paño para cubrirse la boca y la nariz y continuó caminando. No tenía miedo, de hecho, el viento le parecía un aliado. Movía la arena, revelando detalles que antes estaban ocultos y acompañando su paso con un susurro constante que parecía decirle, sigue adelante. Tras unas horas de caminata, Nayeli llegó a un pequeño cañón. Las paredes de roca rojiza se elevaban a ambos lados, estrechándose hasta formar un pasaje angosto. En la entrada, encontró restos de un campamento antiguo, piedras colocadas para sostener fogatas, pequeñas cáscaras de semillas y marcas de herramientas que se habían usado hacía mucho tiempo. Nayeli se arrodilló y tocó las piedras con cuidado, sintiendo el calor que aún guardaban del sol de días anteriores. Su corazón se aceleró, sentía que estaba siguiendo las huellas de alguien que había estado allí por un propósito importante, alguien que quizá había compartido secretos similares a los que ella misma había heredado de su abuela. Al internarse en el cañón, la luz se volvió más difusa y el aire más fresco. Los sonidos del desierto cambiaron, ya no estaba sola en silencio, sino rodeada de ecos de pasos antiguos. Nayeli recordó las historias de su tribu sobre caminantes del pasado, ancestros que habían dejado señales para quienes vinieran después. A veces, decía su abuela, el desierto protege sus secretos usando el tiempo, obligando a quienes buscan respuestas a demostrar paciencia y respeto. Mientras avanzaba, Nayeli encontró un fragmento de tela atrapado en una roca. Era vieja y estaba descolorida por el sol, pero aún podía distinguir los colores que habían sido vivos en otro tiempo. Ella la sostuvo con cuidado, imaginando quién la habría dejado allí y por qué. Podría haber sido un viajero común, pero Nayeli sabía que no era así. Todo en aquel lugar parecía indicar que cada objeto tenía un propósito, cada señal un significado. La tela era un mensaje, aunque no sabía exactamente cuál. Al continuar, se topó con un árbol solitario, pequeño pero fuerte, que había crecido en medio de la arena. Sus raíces se extendían por la tierra como si buscaran cada gota de agua que el desierto podía ofrecer. Nayeli se acercó y tocó la corteza, sintiendo su energía. Su abuela le había dicho que los árboles viejos eran guardianes de la memoria, capaces de conservar fragmentos del pasado en su savia y sus hojas. Nayeli cerró los ojos por un momento y escuchó. Sintió la historia del árbol, cómo había resistido tormentas de arena, calor extremo y sequías prolongadas. Era un testigo silencioso de todo lo que había sucedido en el desierto, y de algún modo, Nayeli comprendió que aquel árbol también le hablaba a ella. El camino la llevó finalmente a un pequeño refugio natural entre las rocas, una especie de cueva poco profunda donde se podía resguardar del sol. Nayeli entró y observó con detenimiento. Había marcas en la arena, cuidadosamente hechas, que formaban un patrón que parecía indicar dirección o advertencia. También encontró algunas piedras colocadas de forma inusual, como si alguien hubiera dejado un mensaje codificado. Nayeli se sentó y estudió cada detalle, recordando cada enseñanza que su abuela le había dado. Cada símbolo, cada marca, cada objeto tenía un significado que debía descifrar con paciencia. Mientras examinaba la cueva, un sonido la hizo detenerse. Era un susurro leve, casi imperceptible, mezclado con el viento que entraba por la abertura. Nayeli contuvo la respiración. No era un sonido común del desierto, parecía una voz que no estaba allí realmente, pero que su mente y corazón reconocieron de inmediato. Era como un llamado antiguo, un recordatorio de que el desierto guarda secretos que solo los que buscan con respeto pueden descubrir. Decidió descansar un momento. Sacó agua de su cantimplora y bebió lentamente, saboreando cada gota. Mientras lo hacía, pensaba en su abuela y en las historias que le contaba sobre nombres secretos, lugares ocultos y caminos que solo los dignos podían recorrer.
Sabía que no podía apresurarse, debía ser paciente y meticulosa. Cada paso en el desierto debía ser consciente, porque un movimiento imprudente podía borrar huellas importantes o malinterpretar señales que la guiarían más adelante. Después de beber y recuperarse, Nayeli se levantó y salió de la cueva. Sus pasos la llevaron más adentro del cañón. El sol estaba alto, y la luz iluminaba de manera intermitente los bordes de las rocas. A cada paso, Nayeli sentía que estaba entrando en un territorio donde el tiempo parecía moverse de manera distinta. El pasado y el presente se mezclaban en su mente. Cada piedra, cada planta, cada sombra le recordaba historias antiguas, historias de su gente, de los ancestros que habían caminado ese mismo desierto y dejado señales para los que vinieran después. A medida que avanzaba, Nayeli vio algo inesperado. Pequeñas marcas en la arena que parecían hormigas moviéndose en patrones extraños, casi formando palabras o símbolos. Se agachó y observó con detalle. No eran simples insectos, era como si la naturaleza misma le estuviera mostrando un camino. Recordó lo que su abuela le había dicho sobre las señales que el desierto proporciona. A veces, los mensajes más importantes no están en los objetos o las piedras, sino en los pequeños detalles de la vida que te rodea. Nayeli siguió el rastro de las marcas, notando que la llevaban hacia un lugar más oculto dentro del cañón. El viaje fue largo y agotador, pero Nayeli no se detuvo. Cada paso que daba la acercaba a algo que aún no podía ver completamente, pero que sentía con una certeza profunda. La emoción de descubrir algo importante estaba mezclada con respeto y humildad. Sabía que estaba siguiendo un camino que sus ancestros habían trazado, y que cada señal debía ser interpretada con cuidado. El desierto, vasto y silencioso, parecía observarla, como si esperara a que demostrara que estaba lista para continuar. Al final de la jornada, Nayeli llegó a un claro rodeado de altas rocas. Allí, el aire era más fresco y se podía escuchar el susurro del viento con claridad. En el centro del claro, encontró un grupo de piedras colocadas cuidadosamente, formando un patrón que reconoció de inmediato. Era un mensaje antiguo, dejado por alguien que había vivido allí mucho tiempo atrás. Nayeli se arrodilló y tocó las piedras, sintiendo la energía del lugar. Comprendió que estaba en un punto crucial de su búsqueda, y que lo que descubriría a continuación cambiaría su camino para siempre. Mientras el sol comenzaba a bajar, Nayeli se sentó entre las piedras y meditó, recordando las enseñanzas de su abuela. Sabía que había logrado mucho en esa jornada, pero también entendía que su viaje apenas estaba comenzando. El desierto había revelado parte de sus secretos, y ella estaba lista para seguir adelante, con paciencia, respeto y determinación. El sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos rojizos y naranjas que se reflejaban en las paredes del cañón. Nayeli permanecía entre las piedras que había encontrado en el claro, observando los patrones antiguos que indicaban la presencia de alguien que había pasado por allí hacía mucho tiempo. Sentía una mezcla de emoción y nerviosismo. Todo lo que había aprendido de su abuela estaba cobrando sentido, y al mismo tiempo, se daba cuenta de que apenas estaba rascando la superficie del misterio que la esperaba. Mientras examinaba las piedras, una brisa fuerte levantó arena a su alrededor. Por un momento, la visión se volvió borrosa, y al abrir los ojos, Nayeli notó algo que no había visto antes. Entre las rocas, un objeto pequeño y oscuro estaba parcialmente cubierto por la arena. Se inclinó y lo recogió cuidadosamente. Era un amuleto de piedra, tallado con símbolos similares a los que había visto en el claro, pero con detalles distintos, más intrincados. Nayeli lo sostuvo con ambas manos, sintiendo su peso y la energía que parecía emanar de él. Su corazón se aceleró. Aquel amuleto debía haber pertenecido a alguien muy cercano a los secretos del desierto, alguien que había dejado un mensaje solo para los que pudieran entenderlo. Nayeli se sentó con las piernas cruzadas y examinó cada símbolo del amuleto. Recordó las enseñanzas de su abuela sobre los nombres secretos, esos que solo se pronunciaban en el momento adecuado y que podían cambiar la comprensión de la historia. El amuleto parecía estar relacionado con ese nombre,
como si guardara una llave que conectaba el pasado con el presente. Ella cerró los ojos y respiró profundo, tratando de escuchar más allá del viento y de la arena, intentando percibir la historia que la piedra quería contar. De repente, un sonido interrumpió su concentración. No era el viento, ni el murmullo de la arena, ni los animales que vivían en el desierto. Era un crujido leve, pero firme, proveniente del otro lado del claro. Nayeli abrió los ojos y observó con atención. Allí, entre las sombras de las rocas, vio una figura humana a lo lejos. No podía distinguir los rasgos, pero percibió que alguien estaba observándola. Su instinto se activó, y aunque sentía curiosidad, también comprendió que debía ser cautelosa. El desierto era hermoso y traicionero al mismo tiempo, y no todos los que caminaban por él tenían buenas intenciones. Decidió moverse con sigilo hacia las rocas que le ofrecían cobertura. Cada paso era medido, y su respiración se mantenía constante. La figura permanecía inmóvil, como si también estuviera midiendo sus movimientos. Nayeli entendió que no se trataba de un simple viajero, la forma en que se desplazaba y la manera en que observaba el claro indicaban conocimiento del terreno y de las señales que ella misma había seguido. Esto hizo que su corazón latiera con más fuerza. Por primera vez, se dio cuenta de que no estaba sola en esta búsqueda, y que alguien más estaba intentando descubrir los secretos que el desierto guardaba. La tensión aumentó cuando la figura comenzó a moverse lentamente hacia el claro. Nayeli decidió entonces que debía actuar con rapidez, pero con cautela. Ocultó el amuleto bajo su ropa y retrocedió unos pasos, buscando un lugar más seguro desde donde pudiera observar sin ser vista. Mientras lo hacía, recordó las historias sobre los ancestros que protegían ciertos lugares y objetos sagrados. Aquella figura podía ser un aliado, o un obstáculo. No había manera de saberlo todavía. De repente, el viento levantó más arena, y la figura desapareció de su vista por un momento. Nayeli aprovechó la oportunidad para acercarse al amuleto y analizarlo nuevamente. Notó que había una inscripción muy pequeña en uno de los bordes, casi invisible, que parecía formar un nombre. Su corazón dio un vuelco. Podría ser el nombre que su abuela le había enseñado a guardar en secreto, el nombre que el desierto había callado durante generaciones. Sin embargo, no podía estar segura. Pronunciarlo antes de tiempo podría cambiarlo todo, y Nayeli sabía que debía esperar el momento adecuado. Mientras meditaba sobre esto, escuchó nuevamente el crujido de pasos acercándose. Esta vez, la figura apareció de nuevo, más cerca y claramente visible. Era un hombre mayor, con cabello oscuro salpicado de gris y ojos que reflejaban experiencia y cautela. Llevaba ropa sencilla, adaptada para el desierto, y cargaba una bolsa que parecía contener objetos valiosos. Al ver a Nayeli, el hombre se detuvo y la observó durante unos segundos, evaluando si debía acercarse o retroceder. Nayeli decidió hablar primero, con voz firme pero tranquila: «Hola. No estoy aquí para hacer daño. Solo busco algo que pertenece a mi gente». El hombre la miró con atención, y después de unos segundos, respondió con voz profunda y pausada: «También estoy buscando respuestas. Tal vez nuestros caminos estén conectados». Nayeli no sabía si podía confiar en él, pero algo en su mirada le transmitía sinceridad. Ambos se sentaron en silencio, observando el claro y los patrones de piedras y marcas en la arena. Nayeli sacó el amuleto y lo mostró sin ocultarlo. El hombre lo observó con cuidado y luego dijo: «Ese objeto es más importante de lo que imaginas. Guarda secretos que muchos han intentado descubrir sin éxito». Las palabras del hombre hicieron que Nayeli comprendiera que su viaje estaba entrando en una fase crucial. No solo se trataba de seguir rastros y marcas, había personas, historias y misterios que debían unirse para revelar la verdad completa. El hombre, que se presentó como Taban, explicó que había dedicado años a estudiar los caminos del desierto y los símbolos que los ancestros habían dejado. Había encontrado fragmentos de historias antiguas, pero nunca había logrado unirlas por completo. Mientras conversaban,
El sol continuaba descendiendo, y el desierto cambiaba de color, adquiriendo tonos dorados y rojizos que iluminaban las rocas de manera mágica. Nayeli sintió que estaba frente a algo más grande que ella misma, algo que conectaba su vida, la de su abuela y la de todos aquellos que habían caminado el desierto antes. La presencia de Taban no era una coincidencia, el desierto los había unido en ese momento, guiándolos hacia un descubrimiento conjunto. Decidieron explorar el claro juntos. Taban señaló ciertos símbolos en las piedras y explicó su posible significado, mientras Nayeli comparaba lo que él decía con lo que había aprendido de su abuela. A cada descubrimiento, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando fragmentos de un secreto que el desierto había guardado durante generaciones. Nayeli sentía que el momento clave estaba cerca, y que pronto comprendería por qué el nombre que su abuela le había enseñado debía permanecer oculto hasta ese instante. Mientras avanzaban, encontraron un pequeño pasaje detrás de una roca grande. Las marcas en la arena indicaban que pocas personas habían pasado por allí, y que quienes lo hicieron con cuidado y respeto. Nayeli y Taban se adentraron lentamente, con los sentidos alertas, conscientes de que estaban entrando en un lugar especial, protegido por el tiempo y la historia. En el interior del pasaje, descubrieron un grupo de piedras dispuestas como un altar antiguo. Sobre ellas había inscripciones y símbolos que combinaban con los del amuleto de Nayeli. El aire era más fresco y se sentía cargado de energía, como si el lugar mismo reconociera su presencia. Nayeli colocó el amuleto sobre las piedras, y en ese momento, una sensación de conexión intensa la recorrió. Era como si miles de años de historias y secretos fluyeran a través de ella, revelando la importancia del nombre que había aprendido en su infancia. Taban observaba en silencio, comprendiendo la magnitud del momento. Ambos sabían que habían llegado a un punto crucial de su búsqueda, el descubrimiento de un secreto que no solo pertenecía a Nayeli y a su tribu, sino que también tenía implicaciones para todos los que habían caminado el desierto en busca de respuestas. La tensión era alta, pero también lo era la emoción de estar frente a algo tan antiguo y valioso. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos púrpuras y rosados, Nayeli comprendió que la siguiente decisión sería decisiva. El nombre, el amuleto y las piedras estaban conectados de una manera que ella apenas comenzaba a entender. Todo lo que había hecho hasta ese momento, su viaje, su paciencia, su respeto por el desierto, la había preparado para este instante. Pronto, sabría si estaba lista para pronunciar el nombre que el desierto había callado durante generaciones. El viento volvió a levantarse, y con él, un susurro que parecía decir, ahora debes escuchar, ahora debes aprender, ahora debes decidir. Nayeli cerró los ojos, respiró profundo y sintió como cada parte de su ser se alineaba con la energía del desierto. Sabía que el punto de giro había llegado. Todo cambiaría después de este momento, y su vida nunca volvería a ser la misma. El cielo nocturno cubría el desierto con un manto profundo de estrellas. La luz de la luna iluminaba tenuemente el claro donde Nayeli y Taban habían descubierto el altar de piedras y los símbolos antiguos. El viento, que había sido un compañero silencioso durante el día, ahora soplaba más suave, como si el desierto contuviera la respiración, esperando el momento en que el secreto finalmente se revelaría. Nayeli sintió que todo lo que había vivido hasta ese momento, las horas de caminata, las marcas en la arena, los símbolos en las piedras, la enseñanza de su abuela, la había preparado para este instante. Se acercó al altar, colocando el amuleto sobre las piedras con cuidado. La superficie del altar era fría, pero parecía vibrar con una energía que provenía del interior de la tierra misma. Cada símbolo tallado en la piedra brillaba débilmente bajo la luz de la luna, y Nayeli comprendió que estaban a punto de presenciar algo que iba más allá de lo físico. Taban permaneció a su lado, en silencio, observando cómo Nayeli tocaba las inscripciones, sintiendo el poder antiguo que emanaba de ellas. Siento que todo está conectado, susurró Nayeli, con voz apenas audible. Las piedras, el amuleto, los símbolos y el nombre que mi abuela me enseñó. Todo está aquí.
Tábana asintió lentamente. El desierto no guarda secretos para siempre, dijo. Solo los revela a quienes lo respetan y lo buscan con el corazón abierto. Pero el momento de pronunciarlo es delicado. Debe hacerse con intención y cuidado, porque un error puede cambiarlo todo. Nayeli respiró profundo, cerrando los ojos por un instante. Sintió el latido de su corazón mezclarse con el murmullo del viento, y entonces recordó cada historia que su abuela le había contado, cada lección sobre paciencia, respeto y conexión con la tierra. Este era el punto culminante de su viaje, el clímax que definiría no solo su búsqueda, sino también el vínculo entre ella, su tribu y el desierto que había sido su guía silencioso. Con cuidado, Nayeli colocó las manos sobre el amuleto y las piedras del altar. Cerró los ojos y pronunció en voz baja las primeras sílabas del nombre secreto, aquellas que había guardado en su memoria durante años. Un escalofrío recorrió su cuerpo. El aire pareció volverse más denso, más cargado de energía, y por un instante, todo se volvió silencioso. Ni siquiera el viento se movía, todo el desierto parecía escucharla. De repente, la arena cerca del altar comenzó a moverse ligeramente, como si algo despertara bajo ella. Nayeli abrió los ojos y vio que las piedras del altar emitían un brillo suave, que se intensificaba con cada sílaba que pronunciaba. El amuleto en sus manos vibraba levemente, y Taban se inclinó para observarlo con más atención, sin atreverse a tocarlo. Era como si el pasado entero del desierto se manifestara en ese instante, como si los espíritus de los ancestros reconocieran la voz de Nayeli y respondieran a su llamado. Un sonido profundo comenzó a resonar desde las piedras y la arena. No era un ruido común, era un murmullo que parecía formar palabras antiguas, mezcladas con el viento. Nayeli lo sintió en el pecho, como un mensaje directo al corazón. Comprendió que el desierto estaba revelando una parte de su historia que había estado escondida durante generaciones, y que ella era la única capaz de recibirla y comprenderla en su totalidad. Mientras continuaba pronunciando el nombre, las marcas en la arena alrededor del altar comenzaron a moverse de manera sutil. Era como si las hormigas que había visto antes, o quizás la arena misma, estuvieran respondiendo a su voz, formando patrones que contaban historias de su gente, de los ancestros y de los secretos que habían quedado escondidos. Nayeli sintió una conexión profunda, casi mística, con todo el lugar. No había miedo, solo respeto y una certeza tranquila de que estaba en el camino correcto. Taban observaba sin intervenir, reconociendo la importancia de que Nayeli realizara todo por sí misma. Sabía que el poder del nombre secreto no podía ser compartido en el momento, debía ser experimentado por quien había sido elegida para pronunciarlo. Y Nayeli lo estaba haciendo con una atención y un respeto que pocas personas podrían igualar. Cada palabra que salía de su boca parecía resonar con la tierra, con las piedras, con la energía del desierto y con los ancestros que la habían guiado hasta allí. De repente, el suelo bajo el altar tembló ligeramente, apenas perceptible, pero suficiente para hacer que Nayeli y Taban se mantuvieran alerta. La energía en el aire se volvió más intensa, y el brillo de las piedras se hizo más fuerte, iluminando el claro con una luz suave que parecía emanar desde dentro de la tierra misma. Nayeli sintió como cada fibra de su ser vibraba con esa energía, como si el desierto estuviera reconociendo su esfuerzo, su paciencia y su respeto por la historia. El clímax llegó cuando Nayeli pronunció la última sílaba del nombre secreto. En ese instante, el aire se llenó de un sonido que parecía provenir de todas partes a la vez, un susurro colectivo, antiguo y lleno de conocimiento. Las piedras del altar brillaron con intensidad, y las marcas en la arena se organizaron en patrones que contaban la historia completa que los ancestros habían querido preservar. Nayeli comprendió que todo lo que había buscado, cada paso que había dado, cada enseñanza de su abuela, había llevado a este momento. Sintió una mezcla de asombro y gratitud. La revelación del nombre secreto no solo conectaba con su pasado familiar, sino también con la memoria de todos aquellos que habían vivido y caminado el desierto antes que ella. Era un conocimiento que trascendía generaciones, un puente entre lo antiguo y lo presente.
Nayeli comprendió que ahora tenía una responsabilidad, cuidar de ese secreto, protegerlo y transmitirlo a quienes lo merecieran, tal como su abuela le había enseñado. El brillo de las piedras comenzó a disminuir lentamente y el susurro colectivo se desvaneció con el viento nocturno. Todo volvió a la calma, pero Nayeli sabía que nada sería igual. Ella había alcanzado un nivel de comprensión que pocos podían imaginar y su vida había cambiado para siempre. Taban se acercó y le puso una mano sobre el hombro, reconociendo silenciosamente la magnitud de lo que había sucedido. No necesitaban palabras, el momento había sido compartido, y la conexión con el desierto y los ancestros era evidente para ambos. Mientras la noche avanzaba, Nayeli y Taban permanecieron junto al altar, observando las estrellas. Cada constelación parecía contar parte de la historia que habían descubierto, recordándole que el conocimiento y los secretos del desierto eran más profundos y amplios de lo que podían comprender en un solo día. Nayeli respiró profundamente, sintiendo paz y determinación. Sabía que el clímax de su viaje no era solo la pronunciación del nombre, sino la comprensión de su significado y la responsabilidad que conllevaba. Cuando finalmente se levantó, Nayeli sintió que su cuerpo estaba cansado, pero su espíritu estaba lleno de energía. Había enfrentado el momento más importante de su búsqueda y había salido transformada. Cada paso que daría a partir de ese instante estaría marcado por la claridad y la sabiduría que había recibido del desierto y de los ancestros. Taban también parecía cambiado, había visto y comprendido algo que él mismo había buscado durante años, y su respeto por Nayeli creció aún más. Antes de retirarse del claro, Nayeli recogió el amuleto y lo guardó nuevamente con cuidado. Sabía que debía mantenerlo seguro, que su valor no estaba solo en lo que representaba, sino en la conexión que facilitaba entre el pasado y el presente. Mientras caminaban de regreso hacia la entrada del cañón, el viento nocturno los acompañaba, recordándoles la fuerza y la belleza del desierto. El clímax de su viaje había llegado, y con él, la certeza de que el nombre secreto, pronunciado con respeto y cuidado, había desbloqueado una parte importante del pasado que permanecía oculta durante generaciones. Nayeli comprendió que el verdadero poder no estaba en el conocimiento por sí solo, sino en la manera en que se usaba, en el respeto con el que se protegía y en la conexión que creaba con la tierra, los ancestros y la comunidad. Cuando alcanzaron el borde del cañón, la primera luz del amanecer comenzaba a aparecer en el horizonte. El cielo se iluminaba con tonos suaves de rosa y naranja, y la calma del desierto parecía abrazarlos después de la intensidad de la noche anterior. Nayeli respiró profundamente, sintiendo que había completado una etapa crucial de su viaje. Pero también sabía que el desenlace aún estaba por venir, que las consecuencias de lo que había descubierto y pronunciado se revelarían poco a poco, y que debía estar preparada para lo que el desierto aún tenía que enseñarle. El amanecer llenaba el desierto de una luz dorada y suave. Nayeli se sentó sobre una roca, mirando cómo el sol ascendía lentamente, iluminando cada duna y cada piedra. La noche anterior había sido intensa, había pronunciado el nombre secreto que el desierto había guardado durante generaciones. Había sentido la energía de sus ancestros y había comprendido la responsabilidad que ese conocimiento traía consigo. Todo su cuerpo aún vibraba con la experiencia, pero su mente estaba tranquila. Sabía que había cumplido con lo que su abuela y su propia intuición le habían indicado: respetar, escuchar y aprender. A su lado, Taban también contemplaba el horizonte. Aunque él había dedicado años a estudiar los secretos del desierto, reconocía que el verdadero descubrimiento no era el amuleto ni las piedras, sino la manera en que Nayeli había conectado con todo el lugar, con cada símbolo, cada susurro del viento y cada huella en la arena. Era un momento de respeto mutuo, de comprensión profunda, donde la historia de los ancestros y la juventud de Nayeli se encontraban en equilibrio. Nunca imaginé que el desierto pudiera revelar tanto, dijo Taban, rompiendo el silencio. Y menos aún de esta manera. Tú eres diferente, Nayeli. Escuchas y sientes como pocos pueden hacerlo. Nayeli asintió con suavidad. No es mérito mío, respondió. El desierto guía, enseña y prueba.
Yo solo he seguido sus señales y las lecciones de mi abuela. Pero sí siento que todo ha cambiado. Ahora comprendo que no puedo simplemente guardar este conocimiento para mí. Hay algo más que debo hacer. Se levantó con cuidado y comenzó a caminar entre las dunas, dejando que la luz del amanecer tocara su rostro. Cada paso que daba estaba lleno de una sensación de propósito. Sabía que su viaje físico podía haber terminado, pero el viaje que comenzaba ahora era igual de importante: compartir lo aprendido, proteger los secretos y honrar la memoria de los ancestros. Mientras caminaba, recordó la primera vez que había sentido que el desierto le hablaba. Había sido una sensación tenue, casi imperceptible, mientras seguía los rastros de animales y pequeñas marcas en la arena. Esa sensación se había intensificado con el tiempo, convirtiéndose en un conocimiento profundo que la guiaba en cada decisión. Comprendió que la paciencia, la atención y el respeto no solo le habían permitido descubrir el nombre secreto, sino también entender su significado completo. El amuleto que había llevado durante todo el viaje descansaba ahora en su bolsillo, protegido y seguro. Era un símbolo de todo lo que había aprendido, pero también un recordatorio de que los secretos no debían usarse de manera impulsiva. Cada objeto, cada símbolo, cada marca en la arena tenía un propósito y debía ser tratado con cuidado. Nayeli sabía que el poder no residía en pronunciar un nombre, sino en comprender y respetar lo que ese nombre representaba. Taban caminaba a su lado, observando cómo Nayeli interactuaba con el desierto. Él también había aprendido algo: que no bastaba con estudiar y analizar los símbolos y las piedras, era necesario sentir, conectar y escuchar la historia viva del lugar. El desierto no era solo un espacio físico, era un lugar de memoria, de energía y de enseñanza. Cada duna, cada roca y cada sombra contenía fragmentos de historias que podían guiar a quienes sabían mirar y escuchar. Mientras avanzaban hacia la salida del cañón, Nayeli vio cómo los patrones de arena y las pequeñas marcas que antes había seguido parecían alinearse de manera diferente bajo la luz del sol. Era como si el desierto reconociera su paso y le agradeciera por haber respetado sus secretos. Sintió una profunda gratitud, no solo por lo que había aprendido, sino también por la oportunidad de formar parte de una historia que se extendía mucho más allá de su propia vida. Al llegar a un pequeño alto desde donde se podía ver el desierto en toda su extensión, Nayeli se detuvo y respiró hondo. La vastedad del paisaje le recordó la importancia de su tarea. Los secretos que había descubierto no eran solo suyos, ni de Taban, ni de su abuela, pertenecían a la tierra, a los ancestros y a todos los que caminaran el desierto con respeto. Comprendió que su viaje no terminaba allí. Su responsabilidad era mantener viva esa conexión y proteger el conocimiento, enseñando a otros a escuchar y aprender sin perturbar. Es increíble, dijo Taban. Nunca imaginé que un lugar tan silencioso pudiera tener tanto que enseñar. Y tú has logrado algo que muchos habrían considerado imposible. Nayeli sonrió, mirando el horizonte. No se trata de logro, respondió. Se trata de respeto y de estar presente. El desierto tiene su propio ritmo, sus propias reglas, y quien las ignore solo encontrará obstáculos. Aprender a escuchar y esperar es la verdadera enseñanza. Mientras hablaban, un grupo de pequeñas aves apareció sobre las dunas, sus alas moviéndose suavemente con el viento. Nayeli observó cómo se desplazaban en perfecta armonía, recordándole que la naturaleza tenía su propio orden, y que todo estaba conectado. Cada criatura, cada planta, cada grano de arena formaba parte de un equilibrio que debía ser respetado. Esa comprensión llenó su corazón de una sensación de paz profunda y de propósito renovado. Decidió que, al regresar a su comunidad, compartiría las lecciones que había aprendido sin revelar el nombre secreto de manera imprudente. Enseñaría a los más jóvenes sobre la importancia de escuchar, observar y respetar la historia del desierto. Explicaría cómo cada señal, cada símbolo y cada objeto tenía un significado que debía ser comprendido antes de ser usado. Nayeli comprendió que transmitir la sabiduría era tan importante como descubrirla.
A lo largo del día, mientras caminaban de regreso hacia un sendero más conocido, Nayeli reflexionó sobre cómo había cambiado desde que inició su viaje. La mujer que había caminado sola entre dunas y rocas ya no era la misma. Había enfrentado incertidumbre, había sentido miedo y asombro, y había descubierto una verdad que la conectaba con generaciones pasadas. Su corazón estaba lleno de gratitud y respeto, y su mente clara sobre el camino que debía seguir. Taban, viendo la transformación en Nayeli, comprendió que había presenciado algo extraordinario. No solo había sido testigo de un descubrimiento arqueológico o de un hallazgo físico, sino de un proceso de crecimiento, conexión y entendimiento profundo. Nayeli había demostrado que la verdadera fuerza reside en la paciencia, la atención y la capacidad de escuchar. Él mismo aprendió que, a veces, los secretos más grandes no se encuentran en libros ni en mapas, sino en la manera en que uno se conecta con el mundo que lo rodea. Al final de la tarde, llegaron a un pequeño oasis donde Nayeli había pasado su primera noche de viaje. Allí descansaron, dejando que el agua fresca y la sombra de los árboles los revitalizara. Nayeli cerró los ojos y permitió que cada recuerdo de la jornada se asentara en su mente, la pronunciación del nombre secreto, el brillo de las piedras, las marcas en la arena y la sensación de unidad con el desierto y sus ancestros. Todo formaba un conjunto que ya no podía separarse, su viaje y su aprendizaje se habían convertido en parte de ella misma. Mientras el sol se ocultaba detrás de las dunas, Nayeli sintió una paz profunda. Había enfrentado el clímax de su búsqueda, había conectado con los secretos del desierto y comprendido la responsabilidad que ello implicaba. Sabía que ahora tenía un propósito claro, proteger la historia, transmitir la enseñanza y mantener viva la memoria de quienes habían caminado antes que ella. Antes de que la noche envolviera completamente el desierto, Nayeli miró las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo. Cada constelación parecía recordarle la conexión entre pasado, presente y futuro, y la importancia de vivir en armonía con la tierra y con quienes nos precedieron. Comprendió que su viaje no terminaba con la pronunciación del nombre, había comenzado un nuevo capítulo, uno donde el conocimiento, el respeto y la gratitud guiarían sus pasos. Finalmente, Nayeli guardó el amuleto en un lugar seguro dentro de su ropa y se levantó, lista para continuar su camino. Sabía que volver a su comunidad era esencial, debía compartir lo aprendido, no el secreto en sí, sino la enseñanza sobre cómo escuchar, observar y respetar. Su viaje físico en el desierto podía haber terminado, pero su viaje como guardiana de la memoria y del conocimiento recién comenzaba. Mientras caminaba hacia la salida del oasis, Taban permaneció a su lado, y juntos contemplaron cómo la noche cubría lentamente el desierto, envolviéndolo en un manto de misterio y silencio. Nayeli sonrió con serenidad, consciente de que había encontrado algo mucho más valioso que un objeto o un nombre, había encontrado su propósito, la conexión con sus ancestros y el entendimiento profundo del desierto que la había guiado desde el inicio. El desierto, vasto y silencioso, permanecía imponente ante ellos, pero ya no era un lugar de incertidumbre. Era un espacio lleno de enseñanza, de secretos que podían ser descubiertos por aquellos que supieran escuchar, respetar y esperar. Nayeli comprendió que cada paso que daría a partir de ese momento estaría marcado por esa sabiduría, y que su vida, al igual que la del desierto, seguiría un ritmo propio, lleno de respeto, conexión y significado. Con esa certeza, Nayeli y Taban emprendieron el camino de regreso, dejando que la luz de la luna y de las primeras estrellas los acompañara. El desierto guardaba sus secretos, pero ahora también les había enseñado que los secretos más importantes no son los nombres ni los objetos, sino la capacidad de comprender, respetar y honrar la memoria que nos precede.